Esta es la segunda parte de este título que le hemos puesto a estos sermones en 2 de Corintios 4, que es la iglesia es lo que nosotros somos. Decíamos de que el capítulo 3, el versículo 18, dice que Dios nos está transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Y la pregunta era, ¿para qué? ¿Para qué somos transformados a la misma imagen de Cristo? Y el capítulo 4 por eso comienza diciendo, por lo cual. Eso quiere decir de que este proceso de transformación debe ser confirmado con ciertas actitudes y con ciertas acciones de nosotros que hacen de la iglesia una iglesia transformada. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces la iglesia no es una cuestión abstracta, es justamente usted y yo, tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, decíamos el domingo pasado, 3 cosas sacábamos en los primeros 6 versículos. Y decía en el versículo 1 y 2 de que es importante que la iglesia mantenga una agenda pública y transparente. La iglesia, como todo cristiano, no puede tener una agenda escondida, o sea, no puede tener bastidores sucios y un púlpito limpio, porque eso le hace daño a la iglesia. La agenda de la iglesia tiene que ser limpia, clara y transparente, no solamente en el sentido teológico, sino también en el sentido ético. Eso decíamos como primer punto. Segundo punto, decíamos de que es importante que la iglesia predique fielmente la palabra de Dios. Eso lo veíamos en el versículo 2 al versículo 4. En el proyecto de ser iglesia es necesario que seamos honestos y fieles en la exposición de la palabra de Dios. Y eso muchas veces va a incomodar. Y lo seguiremos haciendo para que en nuestra vida y por lo tanto en nuestra iglesia siga resplandeciendo la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, porque la iglesia es lo que nosotros somos. Y decíamos como tercer punto que debemos concentrar nuestros ministerios en Cristo. Eso está en el versículo 5 y 6. Porque no podemos desarrollar un ministerio centrado en una personalidad. A mayor crecimiento, menor reconocimiento. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y decíamos de que es importante que cada uno de nosotros, los que estamos sirviendo en la iglesia, seguiremos luchando contra nuestras autosuficiencias para llegar a ser una iglesia dependiente plenamente del Señor. Por lo tanto, no queremos autosuficientes en la iglesia, sino queremos gente que dependa del Señor, porque la iglesia es lo que nosotros somos. Muy bien, entonces que alumbre entonces la luz de Cristo. Y nos quedamos ahí, en el resplandecimiento del Evangelio de Cristo. Ahí estamos, ¿sí? En la luz del Evangelio. Dice que tiene que resplandecer la luz del Evangelio. Y es ahí entonces donde el apóstol Pablo dice, pero, versículo 7, pero es como que nos corta la onda. Estamos bien con la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que resplandezca la luz del Evangelio, pero ahí nos corta. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos es que la iglesia es lo que nosotros somos, sufre los padecimientos en Cristo. Aquí tenemos un contraste. En principio tenemos el tesoro, dice, tenemos este tesoro. Este tesoro es la luz del Evangelio. Y los vasos de barro sin ningún valor. No sé si ustedes perciben la luz del Evangelio y los vasos de barro. El poder sobrenatural de Dios y nuestra debilidad. En las vasijas de barro se guardaban cosas de valor, pero también cosas insignificantes y sin ningún valor. Es muy interesante esto porque las vasijas de barro conservaban bien, conservaban muy bien, pero eran fáciles de romperse exteriormente. Entonces tiene sentido lo que Pablo nos está diciendo aquí. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, fueron encontrados en vasijas de barro que estaban absolutamente deterioradas por fuera, algunas de ellas quebradas, pero los rollos estaban intactos. Interesante eso. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que hay un contraste aquí. El valor incomparable del Evangelio
en lo barato y frágil de nuestra vida. Qué lindo eso. ¿Para qué? Porque no se trata de nosotros. No se trata de la fuerza que tú tienes, no se trata del recurso que tú tienes, y por lo tanto no se trata de la fuerza de esta iglesia, no se trata de los recursos de esta iglesia, sino que todo esto sirve para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque lo que importa es lo que está dentro y no lo que está afuera. Es muy interesante. Entonces Pablo mismo fue asaltado, fue maltratado en numerosas ocasiones. Y su vida fue prueba viva de la fragilidad personal. Entonces estaba dispuesto a ser vaso de barro. Yo quiero convocarlo a eso. Que lo que nosotros estamos experimentando como iglesia, este crecimiento, esta suerte de avivamiento que el Señor está haciendo en nosotros, lo consideramos por la fuerza del Evangelio y no por lo que nosotros somos. Nosotros seguiremos siendo vasijas de barro que se rompen fácilmente, que se deterioran fácilmente, pero la luz del Evangelio seguirá brillando. Señor, yo quiero ser un vaso de barro, porque no quiero que la fuerza se concentre en mí, no quiero que la fuerza se concentre en nosotros. Yo quiero que la fuerza, la excelencia del poder de Dios continúe siendo de ti. Y a mí, a nosotros nos podrán pegar, nos podrán quebrar en sufrimientos, en persecuciones, pero la luz del Evangelio seguirá resplandeciendo para la gloria de Dios. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, ahí viene Pablo contrasta 4 infortunios negativos, pero le coloca el verbo de la transformación, le he puesto yo. ¿Por qué? Porque el versículo 18 del capítulo 3 dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Tú ya estás experimentando una obra especial de Dios. Yo ya estoy experimentando una obra de transformación. Y esa obra de transformación crea en nosotros una actitud diferente frente a la vida, convicciones diferentes frente a la vida. Entonces dice, ciertamente atribulados en todo, pero ahí viene el verbo de la transformación, pero no angustiados. Miren qué interesante. Es decir, yo ahora, por medio de Cristo, yo estoy capacitado para soportar cualquier tipo de presión. ¿Por qué? Porque ahora no estoy solo, ahora Cristo vive en mí y Él está transformando mi vida. El verbo de la transformación, atribulados, pero no angustiados. Después dice otra vez, en apuros. Y ahí viene el verbo de la transformación, pero no desesperados. ¿Por qué? Porque ahora resulta que tengo un optimismo que antes no tenía. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene optimismo, tiene esperanza. Esperanza en Dios, esperanza en los propósitos de Dios, esperanza en los planes de Dios. ¿Ya le ha pasado que después de Cristo no hay más desesperanza, no hay más desesperación? ¿Por qué? Porque podemos confiar de que Dios tiene el pleno control de nuestra vida. Señor, mis problemas están en tus manos, mis circunstancias están en tus manos, yo puedo descansar. Ciertamente estoy en apuros, me encuentro un poco complicado, pero no me desespero porque mi vida está escondida en ti. Después viene otra y dice perseguidos. Y ahí viene el verbo de la transformación, pero no desamparados. ¿Por qué? Porque mi confianza está en que el Señor nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Podemos ser perseguidos por la causa de Cristo, pero el Señor nunca nos abandona. Y ciertamente seremos perseguidos. Después dice derribados, y ahí viene el verbo de la transformación, pero no destruidos. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque la idea del texto, yo estaba fascinado viendo los verbos, qué significaba en el original. Y esta es la idea de estas peleas en el que el luchador es alzado y tirado al suelo. Esa es la idea. Entonces dice que me han alzado y me han derribado, pero no he sido destruido. Qué lindo eso. ¿Por qué? Porque todavía no estoy muerto. Mi vida está escondida en Cristo y descansa en Cristo. Esa es la experiencia del cristianismo. La experiencia del cristianismo no es la de la felicidad, la que nos ofrece esta cultura, la del bienestar, la de que si tú sigues a Cristo todas las cosas te van a funcionar bien.
La experiencia del cristianismo es atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, pero con un condimento, con una nueva fuerza, con una nueva realidad. No angustiados, no desesperados, no desamparados y no destruidos. No sé si lo ve. La cosa se pone difícil para el apóstol Pablo. Desde la tribulación hasta el peligro de la destrucción. Está complicado el apóstol Pablo. Pero aquí surge una fuerza capaz de superar todas sus pruebas. Porque sabe que Dios le concede un poder extraordinario. ¿Por qué? Porque ese poder, recuerden, la vasija de barro. Ese poder no está en la vasija de barro, ese poder está dentro. Lo que el Señor ya está haciendo dentro de Pablo. Dice que resplandece la luz, el poder de Dios, la luz del Evangelio. Entonces no somos nosotros, es Cristo quien pelea nuestras batallas para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De esa manera, y aquí entré en una cuestión interesante lo que dice el texto, porque dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y me pareció muy interesante dos cosas. Uno, que hable de muerte y la otra que hable de Jesús. Está hablando de Cristo. Cristo es un concepto más abstracto, ¿cierto? Cristo es la forma en la que el Nuevo Testamento se le hablaba al Mesías, ¿cierto? Entonces aquí él combina y dice, no es Cristo, es Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús, para quienes lo estaban escuchando, era mucho más real, mucho más concreto. Quien había experimentado específicamente o particularmente las cosas que él había pasado. Él se sentía más empatizado con Jesús, era más real, más concreto. Y la palabra que entra aquí es fantástica, dice la muerte de Jesús. ¿Y sabe cuál es la palabra? Aquí hay dos palabras para muerte, pero aquí la palabra es necrosis. Qué interesante eso, porque no era la otra, la de muerte, así que lo asesina y muere. Es la necrosis, que se va deteriorando, ¿cierto? Y mira qué interesante esta idea. El proceso final de debilitamiento, agonía y descomposición de nosotros. ¿Para qué? Para que Jesús crezca en nosotros, para que Jesús se manifieste en nosotros. Señor, que se deteriore lo que yo soy, que se vaya deteriorando lo que yo soy, para que tú puedas crecer. Qué linda esa idea. Dice, para que la necrosis, ese proceso, en todas partes, dice, ¿para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuál es la idea? Es la misma idea del domingo pasado. Es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste de manera más clara en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo que nosotros somos. Cuanto menos de nosotros, más de Cristo. Menos de nosotros, más de Cristo. A mayor crecimiento, menos reconocimiento. ¿Por qué? Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia, de hecho la palabra es calidad, para que la calidad del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que si vamos a sufrir, Señor, necrosis, que se vaya debilitando nomás. Si tú vas a ser más grande, se vaya debilitando. Yo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a padecer los sufrimientos en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. Me pueden pegar, nos pueden pegar, con tal de que Cristo sea mayor. Muy linda esa idea, ¿cierto? Segunda idea. Proclama la expresión de su fe. Miren lo que dice el versículo 13 al versículo 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Este texto era un tanto complicado. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba hablando de fe.
No estaba hablando de fe, en todos los capítulos anteriores no estaba hablando de fe, entonces, pero de pronto me sale con teniendo el mismo espíritu de fe. Y ahí yo dije, ¿qué está hablando aquí? Teniendo el mismo espíritu de fe. Y ahí es donde es interesante cómo Pablo hace relación con toda la escritura. Salmo 116, versículo 8 al 10. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Qué lindo. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ahí viene el texto que hace mención. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El salmista ya no se moría, ahora canta alabanzas de gratitud por haber sido librado de la muerte. Pablo dice, yo estoy experimentando esta misma experiencia de fe del salmista. Ya no he sido, ya no me morí. Ahora canto alabanzas. Ya no me morí. Ahora canto alabanzas. Y Pablo dice, yo estoy experimentando eso. Ya no nos hemos muerto, ahora experimentamos la transformación, experimentamos vida. Por lo tanto, ahora que tenemos este mismo espíritu de fe, creemos y hablamos. La experiencia de Pablo es la misma experiencia del salmista, pero es la misma experiencia de nosotros. Nosotros hemos sido librados de la muerte por Cristo. El Señor ha limpiado nuestras lágrimas. Dígame que no, el Señor ha limpiado nuestras lágrimas y nos ha dado el gozo de la salvación. El Señor no nos ha dejado resbalar, más bien nos ha puesto en una roca más alta. El Señor ya está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. El Señor está transformando nuestras vidas. El Señor nos está bendiciendo. Estamos teniendo una experiencia con Dios. Por lo tanto, creí y también hablé entonces. Creí y por tanto hablé. Porque yo teniendo una experiencia, yo puedo entonces hablar. Y aquí el apóstol Pablo dice que creemos y hablamos porque hay una verdad fundamental, una doctrina que es la esencia de la proclamación del cristianismo, y esa es la resurrección. Y quiero detenerme aquí. La esencia de la predicación del evangelio es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Entonces la esencia aquí es la resurrección, ¿cierto? Muy bien, entonces quiero hacerle una pregunta. Si no hubiera nadie más a quien predicar, ¿usted seguiría predicando? Si no hubiera nadie más que predicarle en el mundo, todo el mundo ya conoce a Cristo, ¿usted seguiría predicando? Esa es la pregunta que yo me hice con el texto. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hay que convertir a más personas? ¿Por qué predicamos? Es interesante porque nosotros somos una iglesia tradicional con un esquema doctrinal, bíblico, lógico, coherente, esquematizado en diversos puntos que están escritos en la Confesión de Fe de Westminster que nosotros suscribimos. Pero la vida cristiana no es solo tener un conocimiento intelectual de la verdad, sino más bien tener el encuentro con esta verdad, y esta verdad se encarna en la figura de Jesús. Por lo tanto, se trata de tener una experiencia personal con una persona. Se trata de tener una experiencia personal, no se trata de adquirir un conocimiento, no se trata de ser presbiteriano o conocer más del presbiterianismo, ver si me tinca y entonces yo, no pasa por eso. Pasa por tener una experiencia con Jesús. Y ahí es donde entra lo que dice el apóstol Pablo. Yo he tenido esa experiencia con Jesús. Por eso dice, creo o creí, por lo cual yo hablo. Entonces, la iglesia es
lo que nosotros somos. La iglesia es nuestra experiencia con Jesús. No hay otro cuento aquí. Con el Jesús resucitado, el que hace posible nuestra vida. Yo estoy tentado de comenzar una serie sobre Epifanía. ¿Qué es Epifanía? La manifestación de Dios a lo largo de la historia en diversos momentos de la historia, con diversos personajes de la historia. Incluso le hago un spoiler de lo que estoy preparando. Cuando Dios se manifiesta, no hay mente que resista. Y no hay corazón que resista. No hay emociones que resistan. No lo podemos controlar porque dice, cada vez que Dios se manifestó con alguien en la Escritura, esa persona estaba automáticamente en el piso. Automáticamente no podía ver. Estaba cegado, pudrición entró en mis huesos, dice Habacuc. Todas las experiencias epifánicas en la Escritura son experiencias desestructurantes. Por ejemplo, nosotros en este momento no estamos experimentando una experiencia epifánica. Aquí no hay una epifanía. Creemos de que Dios está aquí, con su presencia manifiesta. Pero ciertamente aquí no hay una epifanía. ¿Por qué? Porque usted está en el pleno control de su atención, en el pleno control de sus sentimientos. Sí, está tranquilo, escuchándome. Está diciendo, qué interesante, mira, esto me parece interesante. Pero cuando Dios se manifiesta, ¡qué a la patá! Ese es en buen chileno, ¡qué a la patá! Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Yo he tenido esa experiencia. Pablo dice eso. Yo he tenido una experiencia con Jesús que me desestructuró la vida, pero que me la rearmó por medio de la resurrección. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es lo que proclamamos, de que el Señor, lo que el Señor hizo con nosotros, fue darnos vida por medio de la vida que Él proclamó cuando resucitó. Por eso dice que si no hubiera a quien predicar, todavía estaríamos hablando acerca de Jesús, porque es más que evangelizar, es levantar la voz contando nuestra experiencia más profunda, la de Jesús como nuestro Señor y Salvador. La iglesia es lo que nosotros somos. Si no hay experiencia con el Jesús resucitado, entonces no hay iglesia. Y la última, que siempre es la que más me gusta, dice, extiende la gracia en la medida de su amor. O extiende la gracia para la gloria de Dios. Yo no estaba muy seguro. Versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Mire qué linda esta parte. El apóstol Pablo, el pastor Pablo, era un enamorado de su congregación. Me encanta esta parte. ¿Por qué? Era un enamorado de sus hermanos. La expresión de amor es evidente en el texto. Dice, todo esto es por amor a ustedes. Miren qué lindo. Pablo está completamente entregado a servir a sus hermanos. La iglesia es lo que nosotros somos. Por lo tanto, hay solo dos opciones. El amor o la indiferencia. ¿Queremos servir o ser servidos? Hay dos posibilidades en el texto. Y Pablo se goza mucho en lo que Dios está haciendo en su vida y en lo que está haciendo en la vida de muchos. Entonces yo quiero llevarlo a lo que nosotros estamos experimentando. Es evidente que nosotros estamos experimentando esto. La vida de muchos, dice el texto. Yo no puedo dejar de decir esto. Y lo voy a decir así, leyéndolo, porque esta parte hay que leerlo. Cuando el evangelio cuando el evangelio de Cristo entra en los corazones y en la vida de más y más personas, la gracia de Dios abunda para la gloria de Dios. Entonces el desafío no es solo crecer,
numéricamente, sino que todos los creyentes vivan ahora para la gloria de Dios. Crecer, entre comillas, no es tan difícil. Lo difícil es que este crecimiento sea sustentable, que este crecimiento sea sólido, porque todos nosotros hemos entendido de que nuestra vida es para la gloria de Dios. Entonces, el objetivo principal de cada creyente, según el Catecismo Menor de Westminster, dice que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. A través de los siglos, hermanos, siempre ha sido la marca de la iglesia verdadera. Su prioridad es y será la gloria de Dios. ¿Sabe lo que dice otra versión? La NBI o la NTV creo que es. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Mire a su alrededor. Hay nuevos amigos, nuevos hermanos. Y muchos de ustedes no se conocen entre sí. Pasa muy regularmente esto. Es que tal hermano, Pedrito Pérez. ¿Qué? Pedrito Pérez. Sí, viene hace 6 meses a la iglesia. No lo conozco, pastor. O cuando me lo dicen a mí, es lo peor. Hola hermana, qué bueno tenerla aquí entre nosotros, qué bueno. Pastor, no es la primera vez que yo vengo. ¿Cómo? ¿No la he visto? No, vengo hace 3 meses a la iglesia. Seguramente le ha pasado eso a usted como me ha pasado a mí eso. A nosotros nos gusta el crecimiento. A mí me gusta el crecimiento de la iglesia. Pero el verdadero desafío es que cada uno conozca a Jesús. Es el verdadero desafío. Y eso nos impide, entre comillas, metodológicamente, crecer exponencialmente, porque no lo podríamos hacer. Entonces ahí es donde hay una preocupación. Nosotros tenemos que conocer a Jesús, nuestra experiencia con Él, con el Evangelio, nuestra experiencia con la gracia de Dios nos llevará a decir como el salmista y como Pablo, creí, por tanto hablé. Ese es el deseo de mi corazón, es el deseo del corazón del consistorio, de que cada uno pueda decir, creí, por tanto hablé. De que cada uno pueda tener un encuentro personal con Jesús. Por lo tanto, hoy yo quiero invitarte a tener esa experiencia. Aquellos que están hace mucho en la iglesia y aquellos que están hace poco en la iglesia. Aquellos que conocen más de la iglesia presbiteriana y a los que no lo conocen, a todos por igual. Yo quiero hacerles a todos por igual y quiero hacerme también a mí esta invitación. Reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Somos pecadores que necesitan de un Salvador. Somos pecadores que necesitamos de un Salvador y ese Salvador se llama Jesús. No nos olvidemos de este mensaje porque es el corazón del Evangelio. Nuestra alegría como iglesia no está en un templo lleno, sino en un pecador que se arrepiente. ¿Para qué? Para que abunde aún más la gloria de Dios en medio nuestro. Nuestra alegría no está ni estará en un templo lleno, sino en que más pecadores puedan conocer la gracia salvadora de Jesús. Contamos con usted. El Señor cuenta con usted, cuenta conmigo. Por eso nos ha puesto aquí, para seguir predicando, para seguir hablando, para seguir contando lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nuestra experiencia con Jesús. Que el Señor nos ayude. ¿Oramos? Señor, hoy queremos queremos que nuestra iglesia sea una expresión de lo que nosotros somos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a que la muerte de Jesús sea evidente en toda nuestra vida,
para que se manifieste mucho más claramente la gloria de Cristo en medio de esta iglesia. Ayúdanos, Padre, a poder menguar para que Cristo crezca. Ayúdanos, Señor, a contar nuestra experiencia con Jesús, porque es la única manera en la que tú serás el protagonista y no nosotros. Gracias, Señor, por hacernos vasijas de barro, frágiles, que se rompen fácilmente. Pero gracias, Señor, también porque dentro de nosotros tú has puesto la luz del Evangelio. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vivimos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.